Nuestra, nuestra misión no es condescender con un mundo materialista. Imagina un sacerdote que, frente a lo que considera una iglesia infiltrada y desviada de sus raíces tradicionales, decide alzar la voz aún sabiendo que esto podría costarle su vocación. Nuestra misión está en contra del materialismo para implantar la verdad de Dios. Este es el caso del padre José Pablo de Jesús Tamaño, un sacerdote costarricense recientemente excomulgado por rechazar la autoridad del Papa Francisco y por su férrea defensa de la liturgia tradicional. Para algunos, es un héroe de la lucha por preservar la verdad de fe. Entonces, resultó todo eso. Ahora, otro error que cometió muy grave Pablo VI fue precisamente el haber cambiado toda la vida litúrgica de la iglesia, especialmente la Santa Misa. Para otros, es un cismático que ha roto la unidad de la iglesia. En este video exploraremos las razones detrás de su excomunión, los argumentos que ha presentado para no reconocer a Francisco como papa. Tengo que decir que, aunque no comparto algunas de sus inquietudes, sin embargo no podemos ignorar el coraje del padre Tamaño al decir basta frente a lo que considera una crisis sin precedente en la Iglesia Católica. Amigos, en este video no solo se busca entender su postura, sino también reflexionar sobre las tensiones internas que dividen nuestra Iglesia Católica en esos tiempos de incertidumbre. Pregunto, ¿es el padre Tamaño un defensor de la verdad? Acompáñame mientras desentrañamos este complejo caso y lo situamos en el contexto más amplio de la lucha actual dentro del catolicismo. Hola, yo soy Javier Suárez y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Es gratis y me ayuda mucho para poder seguir adelante con este proyecto. Comencemos. ¿Quién es el padre Tamaño? El padre José Pablo Jesús Tamaño ha sido siempre una figura destacada en defensa de la liturgia tradicional y un referente para muchos fieles que buscan preservar las raíces auténticas del catolicismo. Desde sus primeros años como sacerdote mostró un profundo amor por la misa tridentina. Él la describe como una riqueza espiritual inestimable para los fieles. Este compromiso lo llevó a enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas, especialmente tras la llegada de la reforma que él considera contraria a la tradición. A pesar de las restricciones impuestas por las diócesis locales, el padre Tamaño continuó celebrando la misa tridentina en privado, reuniendo a un grupo sólido de fieles que compartían su visión. En su homilía abordaba temas delicados como la crítica a documentos modernos como Amor y Leticia y Tradición y Custodia, lo que incomodaba a algunos sectores de la jerarquía eclesiástica. Finalmente, su rechazo a reconocer a Francisco como papa legítimo y su oposición abierta a las reformas actuales llevaron a su excomunión bajo la acusación de cisma. El caso de Tamaño no es único, pero sí es emblemático, pues representa una lucha interna dentro de la iglesia entre quienes buscan preservar sus fundamentos tradicionales y quienes promueven cambios más progresistas. Aunque su postura ha generado división, muchos vemos en él un ejemplo de resistencia frente a lo que consideramos una crisis sin precedente en el liderazgo eclesiástico. Su valentía de defender lo que considera verdad sigue siendo un tema de debate entre los fieles. Uno de los puntos más controvertidos en la postura del padre José Pablo de Jesús Tamaño es su rechazo a reconocer a Jorge Mario Bergoglio como legítimo papa. Según él, esta posición se basa en tres pilares fundamentales: las irregularidades canónicas, herejía y vínculos masónicos. Sin embargo, no todos estos argumentos son igualmente sólidos o aceptables desde un punto de vista teológico o jurídico. Pasemos a ver punto por punto. Primero, irregularidades canónicas. El padre Tamaño argumenta que Bergoglio no respetó todos los requisitos requeridos según el derecho canónico, saltando varias fases en su formación. Dado saber algunos detalles de la vida de Jorge Mario Bergoglio, resulta que él ingresó al sacerdocio
recibió las órdenes menores y inmediatamente después, sin guardar los intersticios, que son cierto tiempo que debe existir entre un grado y el otro grado del orden sacerdotal, sin guardar esos intersticios, fue ordenado de presbítero. Hasta este momento, Jorge Mario Bergoglio no ha recibido el diaconado. Entonces, él ha ejercido el presbiterado, el episcopado y el pontificado de una manera ilícita. Según esta perspectiva, Bergoglio debería haber sido suspendido hasta corregir estas irregularidades. Y es verdad. Sin embargo, este argumento es debatible, ya que en la Iglesia Católica cualquier bautizado puede ser elegido papa, incluso si no es sacerdote. Este hecho resta peso a esta acusación específica, aunque refleja una preocupación legítima sobre cómo se han manejado ciertos procesos dentro de la jerarquía eclesiástica y cómo se siguen manejando todavía en estos años. Para mencionar algunos, el caso de Fernando Cornet, el caso de Padre Giorgio María Faré, los cuales fueron también excomulgados y no se dijo nada, no se respeta el debido proceso, no tienen derecho a defenderse prácticamente. Punto 2. Benedicto XVI y la renuncia al munus. En este punto, las opiniones del padre Tamaño coinciden con mi postura. Él sostiene que Benedicto XVI nunca renunció al munus, o sea, al cargo divino de sumo pontífice, sino solo renunció al ministerio, el ejercicio práctico del poder. Resulta que Benedicto XVI, válidamente nombrado pontífice, y él fue el pontífice verdadero hasta su muerte, el 31 de diciembre del 2022. Así espera. En el 2013, en febrero del 2013, él presentó la renuncia al pontificado. Pero, analizando el texto de esa renuncia, se descubre lo siguiente. En la primera parte de esa renuncia, él dice, recibí de los cardenales el cargo de sumo pontífice. En la segunda parte de ese mismo texto de la renuncia, dice, renuncio al ejercicio activo del cargo. No dice renuncio al cargo. Así es. Dice renuncio al ejercicio activo. Claro, él lee oficialmente ese texto de esa renuncia, lo lee en latín, como debe ser, porque el latín es la lengua oficial de la iglesia. Entonces, el cargo en latín es munus, mientras que el ejercicio activo es ministerium. Eso es. Esto implica que la renuncia fue inválida según el canon 332, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, lo que haría nulo el conclave que eligió a Bergoglio. Y este sí que es un argumento sólido y se alinea con las preocupaciones legítimas sobre las irregularidades canónicas en la transición papal. El punto 3, las acusaciones de herejía. Pero, además de eso, Bergoglio también ha cometido herejías. Eso es. El padre Tamaño también acusa a Francisco de herejía, señalando declaraciones como que Jesús dejó de ser Dios durante su vida terrenal. Sin embargo, aquí es importante aclarar que las acusaciones de herejía deben ser diferenciadas cuidadosamente y solo pueden ser formalmente declaradas por un tribunal eclesiástico competente. Desde mi perspectiva, no corresponde a un sacerdote o a los fieles comunes emitir este juicio. Además, considero que las irregularidades canónicas son las razones más objetivas y sólidas para cuestionar la legitimidad del pontificado actual. También cabe aclarar que el periodista Scalfari, quien difundió esta frase de Bergoglio, era un amigo íntimo de Papa Francisco y se reunía con él y le hacía entrevistas, pero sin registrar o sin anotar nada. Y cada vez que hacía este tipo de encuentros salía de la habitación y publicaba un artículo y siempre salía con algo nuevo. En mi país se dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Pueden ser verdad, pero pueden ser
falsas o tanto para producir un poco de sensacionalismo. El hecho es que ese tipo de noticia le dio la vuelta al mundo rapidísimo, mientras que la noticia de las declaraciones del Vaticano, cuando retractaba de haber dicho estas declaraciones, no daban el giro del mundo como lo daban esta noticia. Ahora, yo no puedo meter la mano en el fuego por nadie. Si él dijo esa frase, para mí hay argumentos que son más sólidos que acusar de hacer estas cosas, este tipo de acusación. Punto 4. Los vínculos masónicos. Tamaño acusa a Bergoglio de estar influenciado por ideas masónicas y gnósticas que habrían infiltrado la iglesia desde mediados del siglo XX. Yo considero que el trasfondo de toda esta situación es la infiltración y la influencia nefasta que está teniendo en estos últimos lustros de la historia la masonería, infiltrada lastimosamente en la vida de la iglesia y especialmente en la jerarquía misma. Aunque estas afirmaciones son difíciles de probar directamente, reflejan una preocupación legítima sobre cómo ciertas ideologías modernas han impactado la reforma reciente dentro del catolicismo. Vuelvo y le digo, aunque no comparto todo el argumento del padre Tamaño, especialmente sus acusaciones de herejía y masonería, coincido en que las irregularidades canónicas en la renuncia de Benedicto XVI son un punto clave para cuestionar el liderazgo actual. Estas razones puramente legales son suficientes para plantear dudas sin necesidad de recurrir a afirmaciones adicionales más difíciles de sustentar. Una cosa hay que decirlo, Tamaño ha sido contundente al señalar lo que considera una infiltración masónica y gnóstica en la Iglesia Católica. Un fenómeno, como ya dijimos, que empezó a intensificarse a mediados del siglo XX. En sus declaraciones sostiene que esta infiltración ha desvirtuado los fundamentos tradicionales del catolicismo, promoviendo una visión relativista y materialista que contradice las verdades de fe. Según Tamaño, esta influencia se ha manifestado especialmente a través del Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de Pablo VI, las cuales son calificadas por Tamaño como errores graves que han debilitado la espiritualidad de la Iglesia. En entrevistas recientes, el sacerdote ha acusado a figuras como Juan Pablo XXIII y Pablo VI de tener vínculos con ideas masónicas e incluso insinúa que estas influencias han sido responsables de introducir corrientes gnósticas dentro del magisterio y deben tomarse con cautela. Aunque estas afirmaciones son difíciles de probar, reflejan una preocupación legítima sobre cómo ciertas ideologías modernas han impactado negativamente en la vida espiritual de la iglesia. Perdónenme si me repito, pero esto es cierto. A pesar de su postura crítica hacia ciertos líderes eclesiásticos, Tamaño también ha expresado respeto verso a algunos arzobispos costarricenses que según él se apegan a las verdades de fe. Sin embargo, advierte a los fieles sobre el peligro de dejarse llevar por corrientes materialistas y modernistas que buscan transformar la iglesia en una institución más secularizada y humanista. Para Tamaño, la obediencia solo es válida cuando las autoridades permanecen fieles al depósito de la fe. A lo largo de su ministerio, Tamaño ha sido un defensor incansable de la misa tridentina y un crítico vocal de la reforma litúrgica y doctrina que, según él, han debilitado los fundamentos espirituales del catolicismo. Uno de los puntos más destacados de su trayectoria es su oposición a documentos como Amor y Leticia y Tradiciones Custodias, la cual considera intentos por desvirtuar la esencia tradicional de la Iglesia. Para Tamaño, estas reformas no son simples ajustes pastorales, representan una infiltración ideológica que busca transformar la fe católica en algo irreconocible. Este conflicto lo llevó a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas locales, quienes finalmente los comulgaron bajo la acusación de cisma. Sin embargo, el padre Tamaño no ve
su excomunión como un castigo justo, sino como una represalia por su defensa a la verdad. Según él, su rechazo a Francisco se basa en una investigación rigurosa que lo llevó a concluir que el Papa Benedicto XVI sigue siendo el verdadero Papa legítimo. Y esto es cierto, debido a la invalidez de su renuncia al mundo. Además, acusa a Francisco de haber cometido herejía y de estar influenciado por ideas masónicas. Este caso subraya las divisiones internas dentro de la Iglesia, donde sectores tradicionales y progresistas luchan por definir el futuro del catolicismo en tiempos de crisis. Queridos hermanos de gran amor, el caso del padre Tamayo es un reflejo de las tensiones profundas que atraviesa la Iglesia Católica. Su excomunión no solo marca un punto de inflexión en su vida sacerdotal, sino que también pone en manifiesto las divisiones internas entre quienes defienden las tradiciones litúrgicas y doctrinales y quienes abrazan reformas más progresistas promovidas por el liderazgo actual. Como pudieron darse cuenta que no comparto todos los argumentos del padre Tamayo, su valentía al denunciar lo que considera irregularidades canónicas en la renuncia de Benedicto XVI y el conclave que eligió a Francisco merece ser reconocido. No olvidemos que este sacerdote está poniendo en riesgo su vocación para defender la verdad, algo que muy pocos sacerdotes están dispuestos a hacer en tiempos tan complicados como estos. Sin embargo, su postura también plantea preguntas importantes sobre los límites de la obediencia y el papel de los sacerdotes en momentos de crisis. ¿Es posible defender la tradición sin romper con la unidad de la Iglesia? ¿Cómo abordar las tensiones internas sin caer en cisma? Estas son cuestiones, amigos, que deben ser reflexionadas profundamente por todos los fieles. El caso del padre Tamayo no es un evento aislado, y es que, querido amigo, afortunadamente, en cierto sentido, el caso del padre Tamayo no es un caso aislado. Es un síntoma de una crisis más amplia dentro del catolicismo. La historia de este sacerdote valiente nos invita a analizar con cuidado cómo preservar las raíces auténticas de nuestra fe mientras enfrentamos los desafíos del presente sin dejarnos arrastrar por el relativismo. Queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de este video. Espero que más sacerdotes den el paso, salgan a la luz, porque es muy fácil cuando se destape todo, salga toda la luz y gane el derecho canónico, se vea la valentía que tuvo Benedicto, todo lo que hizo para defender la fe, será muy fácil salir después. Sacerdotes como Tamayo son sacerdotes que tendrán que ser recordados por su valentía, por haber dicho la verdad. Aunque sí hay que ajustar algunas cosas, está diciendo la verdad. Sí al bautismo de Jesucristo.